Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si lo tienes, por favor, di amén. Tengo otro, si consigo 5 amén más, empiezo. Tengo quórum. Es broma. Amén, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y hacemos lectura de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y mira lo que dice. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora miren esto, pueblo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo. ¿Cómo? Ahora bien, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Gracias por tu palabra. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a todo lo que nos vas a comunicar, Señor. Sé tú preparando nuestro corazón como ya se ha ido dando, para que la palabra caiga en terreno fértil. En Cristo Jesús. Amén. Toma asiento, por favor, amada iglesia. Es interesante porque ¿qué estaba sucediendo aquí? Estas personas venían de una semana de culto intenso. Esa gente venían de sacrificios. Esa gente habían sacado los mejores animales. Había sacrificio de lo mejor. Porque ahí no solamente era un grupo de personas, estaba el pueblo entero. Estaba el rey allí presente. Era una actividad de iniciación. Así como cuando como un gobernador va a comenzar sus funciones, que todo el mundo le llegue a ese lugar. Ese rey, Salomón, se había reunido, pero estaban inaugurando ese templo, el templo que habían construido. Así que imagínate, los mejores arquitectos de ese lugar allí presentes, un lugar hermoso, con mucho sacrificio, y cantaron y oraron. Y dice que de repente la gloria de Dios descendió sobre ese lugar, y bajó fuego, y hubo iluminación de Dios allí. Una cosa espectacular. Todas esas personas de seguro se fueron contentos para su casa. Salomón, olvídate, arranqué mi reinado con bombo y platillo. Dios ahí se dio cita y eso se quería caer allí literalmente. Pero pasa lo siguiente. Dice que llegó la noche, Salomón se acuesta a dormir y Dios le habla y le dice lo que acabamos de leer. Entonces es peculiar porque te dice, si yo enviare pestilencia, si yo enviare las langostas, y tú dices, pero espérate, yo me imagino Salomón, pero papá Dios, tú te manifestaste, tú estuviste ahí, o sea, con alegría, con gozo. ¿Por qué después de una manifestación tan gloriosa me estás hablando de que posiblemente tienes que enviar formas de corrección? Porque el hecho de que la luz que se manifestó en ese lugar resplandeció el templo, no quiere decir que resplandecieron los corazones de la gente que estaban allí. El hecho de que la gloria descendió sobre una estructura no quiere decir que descendió en los corazones de los que estaban allí. Estas personas estaban inaugurando su tercer rey, porque el primero fue Saúl, el segundo David, el papá del tercero, que es Salomón. Y ellos venían con una costumbre desde el principio de ponerle más énfasis al rey que a Dios. Si recuerdan, Dios quería ser el que dirigiera directamente al pueblo, y el pueblo dijo, queremos un rey. Es la forma de decir, yo no quiero, Dios, que tú hagas las cosas de esta forma, queremos que las hagas de la otra. Dios por misericordia fluyó con el deseo. Pero inicialmente Dios quería ser el rey directo. Porque sucede que las personas hacen ídolos de las figuras a las cuales reverencian. Y yo tengo que entender que Dios está mirando que esas personas de esa multitud que estaban allí, la mayoría no fueron necesariamente a darle gloria a Dios. Fueron porque Salomón el rey estaba allí. Posiblemente las mejores voces cantaron en esos días. Y estoy seguro que a lo mejor muchos de ellos estaban, yo me quiero lucir allí. Yo quiero que cuando yo me pare ahí, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, ahí está mis tíos, ahí está mis vecinos, aquí está todo el mundo. Muchos lo vieron a lo mejor como un momento para pautarse, para coger fama, otros para coger prestigio, para que el rey los viera. Y Dios está diciendo, eso a mí no me interesa. ¿Cuántos fueron a buscarme a mí? Yo tengo que saber dónde están mis prioridades en este año. Porque en este año yo tengo que saber quién es mi audiencia.
del aplauso de quien yo estoy buscando en mi vida? ¿Acaso del aplauso de otra persona o estoy buscando el aplauso de Dios sobre mi vida y en mi vida, en mi familia, en el ministerio? Yo necesito el aplauso de Dios. Algo que yo he descubrido, porque mi testimonio es que yo llevo toda la vida encaminado en los caminos del Señor. Y tú dices, bueno, pero yo te puedo decir si esto es una mentira o si es una verdad. Y algo que yo he descubierto es que el aplauso de Dios, ese aplauso de Dios suena más duro que el aplauso de 1000 personas. Porque cuando Dios está contigo, el avalo de Dios te va a abrir todas las puertas que tú necesitas, el apoyo que tú necesitas, porque tú lo que necesitas es la bendición de Dios sobre de ti y Él se encargará de encaminar todo lo demás. Vamos, si es para Él, dáselo fuerte, vamos, vamos. Ya mismo vas a comer arroz con habichuela, ya mismo. Después me dicen qué negocio bueno hay por aquí cerca. Pero ahora mismo está sucediendo que Dios no estaba sorprendido con todo eso. Por supuesto, el creador del universo, si acaso se iba a ver asombrado por una estructura diminuta en comparación con el universo entero, nada de eso lo sorprendía. Él buscaba la calidad de la adoración del corazón de esas personas. Y él estaba mirando que estaban mirando a Salomón como su salvación y no a él. Y hay que entender que nuestra salvación no está en la gobernadora, nuestra salvación no está en el cheque, nuestra salvación no está en el mejor médico, nuestra salvación está en Jesucristo, nuestro Salvador, y es el que va a cambiar nuestra familia, es el que transforma lo que nadie puede. El psicólogo podrá hacer lo que puede, podrá dar las terapias que pueda, pero el Espíritu Santo es el que transforma a una persona de una cosa a otra. Solamente un psicólogo te puede dar terapia para modificar conducta, transformación, solamente el Espíritu de Dios. Transformación. La sociedad se ha conformado con modificar conducta de las personas, con encerrar personas un tiempo y que ahí, mira, pues que la experiencia le enseñe. Pero cuando tú entiendes que el toque, el choque que tú tienes cuando Jesucristo es tu centro en tu vida, es entonces el momento en donde tú entiendes que cuando le está diciendo, si yo enviare langosta, ¿por qué? Porque a las langostas se comían la cosecha. Los que iban en búsqueda de su salvación en la comida solamente, le está diciendo, eso lo puedo deshacer. Y tú dirás, pero ¿por qué la comida no es mala? La comida no es mala. Pero hay veces que los placeres, la comida representa placer. Cuando tú vas a cerrar un negocio, tú te vas a comer. Cuando hay una fiesta, hay comida. Una fiesta sin comida no parece ser fiesta. Porque tú gustas, porque es de los placeres más importantes de la vida. Nosotros nacimos comiendo. Nadie nos enseñó a comer. Es un placer. Y los placeres muchas veces están buscando competir con Dios en tu vida. Hay veces que la voluntad de Dios va a ser buscar otros caminos que no sea necesariamente primero el placer que yo estoy buscando. No es que en Dios no hay placer, no es que ahora voy a vivir la vida ahí con un bombón agrio, no es eso. Es que te estoy diciendo que ahora mismo Dios te quiere llevar a que te desconectes de buscar el placer como una meta y entiendas que su sueño para tu vida es mucho más importante en este año. Por eso es que el diablo, cuando fue a tratar de tentar a Jesús, ¿qué le dijo? Convierte estas piedras en pan. Los mandamientos, ¿en qué se escribieron? ¿Sobre qué? Sobre piedra. Estaba sutilmente, para que lo leemos rapidito y no lo entendemos, cambia el mandamiento por el placer. Y él le dijo, no solo se vive de placer ni de pan, se vive de la palabra de Dios. Busca que la palabra de Dios sea tu norte en este año y verás cómo tu vida va a cambiar. Tu familia puede cambiar, no con que lo sermonees, sino cuando tu vida sea una Biblia andante, cuando tú te llenes de eso que tú crees. No tan solo creer las cosas, vivirlas, el punto. En Puerto Rico hasta los chamaquitos, los jóvenes, ahora mismo yo trabajo como capellán, yo veo jóvenes todos los días. ¿Qué saben lo que los alcanza? Lo que los hace sacudir cuando ven la palabra de Dios en hechos, en carne. Por eso es que dice Juan que el verbo se hizo carne. Y si nuestra predicación no se vuelve carne, se queda en verbo, se queda en palabra. Tenemos que entender que Jesús se pudo haber quedado en una nube. Pero Él no se quedó en la nube, te vino a salvar metiéndose al estuche humano para alcanzarte. Es entenderle que Dios se quiere meter en tu hogar.
No de ideíta, no de 3 canciones y me siento bien y voy para mi casa. Entender que Dios quiere que esa presencia te la lleves para tu casa. No que se quede en un culto, en un templo. Por eso es que la presencia se metió al cuarto de Salomón. Y le dijo, Salomón, no basta con que esté allí la presencia. Es que tiene que estar en los cuartos de todas esas personas. En la vida privada de esas personas. Hay que dejar que Dios nos cambie las actitudes, los pensamientos. Por eso es que Él le dice, y si yo cerrare los cielos y no hubiese lluvia, todos son elementos de dependencia, todos son cosas por las cuales vivimos, por las cuales la gente se lucha, se quitan la vida por recursos. Hay que entender que Él está diciendo, ¿cómo vamos a tener una iglesia saludable si va a haber lucha de intereses y de placeres? Tenemos que dejar que todos esos intereses pasen a un segundo lugar, para dejar que el amor de Dios sea que nos mueva, y que si yo tengo un pan y hay 3 hermanos, pues tenemos que dividir este pan entre los 3. No es mi placer nada más, entre todos. Pero entonces viene y le dice, si se humillare mi pueblo. Humillarse, esa palabra es mala en el siglo XXI. Porque humillar, cuando tú la piensas, tú dices como que deshumanizarte, como ya ser no persona. Humillación, cuando tú buscas la raíz, es cuando tú aprendes a reconocer. El reconocimiento de que Dios es superior es el punto de partida para tú abrirte a lo que Él quiere hacer en tu vida. Hay veces que Dios te está diciendo, síguelo por este camino, y tú dices, pero Señor, es que este camino es más corto. Señor, pero es que ¿por qué tú quieres meterme en estas condiciones o en este proceso? Porque de esta otra forma yo aprendo. Nosotros nos gusta negociar con Dios todo el tiempo. Nos vemos como Israel. ¿Usted sabe lo que significa Israel? Los que luchan, los que contienden con Dios. Búsquelo. Vivimos en una lucha constante entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y tenemos que dejar que Dios nos gane si queremos de verdad nosotros ganar. Hay peleas que tú tienes que perderlas hoy. ¿Y qué sabes cuál es la mejor pelea que tú debes perder hoy? Pierde ante el propósito de Dios, en el sentido de que deja que Dios haga lo que Él quiere hacer en ti y no te resistas más nada. Deja que Él quite lo que quiere quitar, que añada lo que quiere añadir. Déjalo. Humíllate ante Él, quítate el sombrero ante Él. Entiende que cuando Dios dice es por este camino, Él tiene unos cálculos que tú y yo no son los nuestros. Pero aunque no sean los nuestros, son gloriosos. Porque ¿quién saca? Yo le pregunto, ¿cuántos saben matemáticas aquí? O por lo menos matemáticas, o por lo menos pasaron la básica. Tranquilo, aunque sea suma, resta, multiplicación, división, no, nadie se sienta cohibido, no, esa no es la idea. Vamos a ver, si yo multiplico 0 por 5, ¿cuánto me da? Y 0 por 10, 0 por 15. Todo lo que tú multipliques por 0 te va a dar 0. Pero Dios es el que multiplica la fuerza del que tiene 0, ninguna. Dios funciona bajo otra dinámica que no es la tuya, que no es la mía, y eso está bien, Él es Dios. Por eso es que sus caminos no te van a hacer muchas veces sentido. A veces tú vas a decir, ¿por qué Dios se tiene que dar este proceso 5, 10, 8 años? ¿Por qué? Él sabe, confía. Pero el pueblo siempre se resistía a causa de que siempre estaban cuestionando. Y el cuestionamiento, yo te pregunto, ¿qué relación entre personas, en cualquier relación entre amistades, entre matrimonio, puede fluir en desconfianza? ¿Qué relación puede florecer cuando no hay un grado de dependencia en la palabra de la otra persona? Por eso es que a Dios no le gusta la falta de fe, porque choca entre su forma de querer llevarte, en la forma de él trabajar contigo y tu forma de responderle a Él. Este año hay que bajarle 2 a las cosas. Si Dios quiere, si hay enfermedad en mi cuerpo, Dios te puede sanar. Y si te habló que te iba a sanar, te va a sanar. Y yo te exhorto a que vuelvas a confiar en Él. Y no dejes que el pesimismo te agarre. Porque no vas a impedir de que Dios cumpla su promesa, pero te vas a amargar en lo que se cumple. Dios es fiel. Dios cuando promete, hay promesas que son condicionadas y hay promesas que no son condicionadas. Hay promesas que Dios te dice, si tú haces esto, yo hago esto. Pero hay promesas en la vida que dijeron, yo voy a hacer eso, y no le importó que la otra parte hacía o no hacía. Si Dios habló que te iba a sanar y no te pidió nada, Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que vas a andar como un limón en lo que se cumple.
Pero yo prefiero estar contento y que estés contenta, hermano y hermana, en lo que se manifiesta, que te quedes así con una actitud pesimista en lo que Él cumple su promesa. Él le está diciendo, este pueblo se tiene que humillar, porque estaban esperando que la inteligencia del Salomón, porque a Salomón se le identifica ¿con qué? Con su inteligencia, porque él dice que pidió sabiduría. Y dicen que Dios se la concedió, eso está perfecto. Pero los que conocen la historia un poquitito saben que 3 doritos más abajo, 3 doritos más adelante, es con la que es que hablo con jóvenes, a veces se me cuelan las un poquito más abajo, empezó a fallarle a todas las promesas. Dios le dijo, no te cases con este otro, y empezó a buscarle todos los colores, de todos los estilos. Pero él confió, él confió en su inteligencia. Por eso es que ante la caída viene la altivez. Y nosotros como iglesia no podemos darnos el lujo de estar escrachándonos y cayéndonos y escocotándonos en cualquier espacio. Dios quiere que nos humillemos en humildad delante de Él. Si Él me hace esperar, Él sabe lo que hace. Si Él me da, Él sabe lo que hace. Si Él me quita, Él sabe lo que hace. Si Él está en silencio, Él sabe lo que hace. Y si está hablándome por todos lados, gloria a Dios, Él sabe lo que hace. No cuestiones tu realidad. Lo que sí es que debes vencer ese miedo al abandono. En un Puerto Rico donde tenemos tantos hogares carentes de figuras paternales, es fácil que tú pienses en Dios como papá. Y si tú tuviste carencia de una figura paternal, puedes, y me ha pasado y lo he visto. A veces uno piensa que es un poquito exagerado, pero la realidad es que cuando tú lo ves en la práctica, no lo es. ¿Tú sabes cuántos jóvenes, adultos, tienen una imagen de Dios, que viven con una ansiedad con Dios? Porque siempre tienen una idea, y si Dios me deja, y si Dios se cansa, y si Dios se molesta, y si Dios me castiga, y si Dios... Y siempre están tirando para la negativa. Y obedecen más por miedo que por amor. Y eso es algo que debes revisar. Porque ¿por qué tienes una imagen tan negativa de Dios? Pero es que Dios también castiga. Y yo, claro que castiga. Pero cuando Él hace los procesos no es para Él aniquilarte, es para Él avanzarte y romper unas cosas en ti. Porque créeme que tú y yo no somos fáciles. Ay, perdón, eso es en Carolina, que no se moleste. Allá en Carolina, la gente sabe que no son fáciles. Aquí no, aquí en Levittown son cómodos, aquí son buena gente. Aquí salen, comen panlemi y todo eso, anuncio no pagado, y salen contentos de aquí. No, pero ahí en Carolina, pues a veces como el tráfico es un poquito más fuerte, pues no es tan fácil. Tenemos que entender que no somos fáciles. Si ahora mismo nosotros buscamos personas difíciles en el camino, somos nosotros mismos empezando. Este lugar, desde que llegué, es un amor, ¿sabes? Y me siento tan cómodo desde que llegué al recibimiento del pastor aquí. Estoy encantado con lo que he experimentado aquí. Ahora, si entre aquí son excelentes personas, a la que entré yo, ya este lugar dejó de ser perfecto. ¿Me sigue? Porque yo soy uno con defectos. Ahí están en la línea conmigo, ¿verdad? Todos necesitamos reconocer que necesitamos que Dios bregue con nosotros este año. Y cuando yo entiendo eso, yo miro menos hacia afuera y miro más hacia adentro primero. No es que vamos a hacernos... Hay que empezar hacia adentro. Por eso es que Jesús dijo algo que fue bien chocante. Y te puede ser chocante para ti también. Él decía que delante del reino de Dios iban adelante las prostitutas, los publicanos. Y tú dices, pues, wow. Espérate, pero... ¿Y cómo que adelante? Que están más cerca de entrar, ya están por la entradita y allá están llegando. Que los fariseos, los saduceos, y el problema es que cuando tú sabes lo que era un fariseo y un saduceo, es chocante. Porque ellos se sabían las escrituras de aquel tiempo de memoria, las vivían rigurosamente, y tanto fue escandaloso que Jesús hizo una parábola bien espectacular, que cuando uno la ve, es chocante. Porque Jesús en un momento dice, habían 2 personas que entraron por el templo. Hubo 2 personas que día. Y esas 2 personas, uno era un fariseo. Y dice que él entró con su cabeza en alto. Y dice que miró al cielo. Y dice y dijo, gracias Dios. Y dice incluso Jesús, orando a sí mismo. O sea, no estaba orando con Dios, estaba hablando a sí mismo. Pero cuando no hay humildad, no hay esa humillación que el texto nos pide, nosotros podemos hablar mucho con Dios, pero realmente estamos hablando con nosotros. Estamos hablando con nuestro ego. Ahora mismo él,
Qué bien yo soy, qué bueno que yo no soy como el publicano, qué bueno que yo no soy como esos pecadores que están allá afuera. Él no le dio gracias a Dios por nada realmente, él le dio gracias por sus acciones. No veía que tenía que depender de Dios. Cuando yo pueda llegar a los sitios que Dios quiere, por mi fuerza, la gloria es mía. Pero el problema es que para donde Dios te llamó y la palabra que Dios tiene, el propósito que Dios tiene contigo, posiblemente tú te das cuenta que está difícil. Y es porque no puedes solo, no puedes sola. Por eso es que tienes que dejar que Dios se glorifique en tu vida. Deja de estar dándole instrucciones a Dios y deja a Dios ser Dios y ponerle el dedo y darte la terapia que Él te quiere dar. Deja que se meta el cuartito regado dentro de ti. Yo sé que aquí no pasa, pero hay personas que tienen sus cuartitos de reguero. Si viene una visita, tú lo dejas entrar al balcón, a la sala, ahí a la cosa. Pero ese cuartito tú no lo dejas entrar. Si hay una media mal parqueada en el pasillo, tú la agarras y tú abres ahí y la zumbas ahí. Porque cuando se vaya, tú vas entonces, porque la persona tú no esperas que entre ahí. Posiblemente es el cuartito de la gotera. A lo mejor tiene una gotera, una filtración en ese cuarto. Ese que tiene humedad, tú no quieres que nadie entre ahí. Tú dices, no, mis cuartos están buenos, pues a lo mejor la covacha está regada. Yo no sé, pero hay muchas áreas en nuestra vida que no son las que exhibimos. Y hay que dejar que Dios se meta en esos cuartitos, porque tú dices, Señor, mira qué bonita esta sala, ¿ves? Sí, pero vamos para el cuarto. No, el cuarto no hace falta, no, pero es que yo quiero entrar a ese cuartito. En ese cuartito es lo más íntimo de nuestra vida. Es la parte de nosotros donde hemos sido heridos, donde hemos sido lacerados, donde muchas inseguridades que tenemos en esta vida se dan por cosas que hemos vivido. ¿Sabes qué? Tú puedes tener tus 20, 30, 40, 50, 60 años, eso no importa. Tú puedes estar cargando con tus heridas que no han cicatrizado, no han cerrado. Tú no tienes control de los golpes que recibiste en la vida. Pero sí tienes el poder en el nombre del Señor de poder dejar que Él te sane y te transforme para gloria y para honra de Él. Porque el problema es que Dios te puede haber hablado de llamado, de ministerio, pero si Él no te trabaja con el carácter, el problema es que no hay nada más peligroso que una persona con poder y sin carácter. Una persona que, y te voy a explicar en arroyo habichuela, una persona que es inseguro, que insegura, tú le das un puesto de poder, cualquier cosa va a ser una amenaza. Utiliza su poder para eliminar la competencia. Saúl, el primer rey. David, ¿qué pasó? David, muy bueno, conforme al corazón de Dios, perfecto. Pero cuando su carne, sus deseos se antojaba, era capaz de matar a un soldado, quedarse con esposa, era capaz de hacer miles errores. David, nuestro querido David. Y Salomón iba en las mismas. Lo que pasa es que Dios, como conoce la historia más adelante, le está dando un aviso a él también, al rey. Porque también Salomón, Dios iba a tener que bregar con él más adelante. Pero él le estaba diciendo, la solución está en humillarse, en entender que lo necesitamos. Si mi pueblo se humillare sobre cual mi nombre es invocado. Lo que me está peculiar es que dice sobre cual mi nombre es invocado y oraren. Pero espérate, pero si invocamos no estamos orando. Espérate, pero ¿cómo? Escúchame bien. Hay veces que nos tiramos de rodillas a expresar y a vaciar muchas cosas, pero no necesariamente estamos en la actitud y en el corazón para que Dios nos escuche. Por eso es que le estaba hablando primero que invocaran y oraran. Invocación y orar la ponen en dos categorías diferentes. Tenemos que entender que si nuestro corazón no es como ese relato que te estaba contando de Jesús, que estamos como los fariseos de aquel momento, yo me merezco las bendiciones, yo me merezco. Yo hablaba con una persona que sabe lo que me dijo, que yo pensaba que esas cosas ya no pasaban, pero siguen pasando. Me dijo, es que yo hice un trato con Dios y yo esperaba que Él me bendijera de la forma en que, porque yo me merezco esas bendiciones. Y yo decía, eso pasa todavía en el siglo XXI. Pero la realidad es que a veces nos pasa, decimos, es que Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Le leemos la cartilla a Dios, es que el intercambio, buscamos a Dios por un intercambio. Dios tiene que ser nuestra prioridad cuando nos dé y cuando no nos dé. Yo tengo que buscar a Dios por quien Él es, antes de por lo que Él me pueda dar. Por eso es que Él dijo, me invocaren, oraren y buscaren mi rostro.
No mis manos, mi rostro. Yo tengo que entender que yo tengo que aprender a amar a Dios. Tengo que entender que yo no puedo estar buscando a Dios para que sea el que me da. Vamos a ver qué puertas me abre. Vamos a ver si me toca y me sana. Y si Él no te quiere sanar, lo sigues buscando. Y si Él no te quiere multiplicar nada, ¿tú lo vas a seguir buscando? Hazte esa pregunta. Porque a lo mejor ahí es donde chocan nuestras agendas y nuestro propósito con Dios. Puede ser que a lo mejor estamos un día en 100 y la semana que viene estamos en 20 otra vez. Porque tú das el 100 esperando el 100 de vuelta. Porque es la mentalidad en la que nos criamos, en la que crecimos. Tú das, tú recibes. Tú das una hora, te pagan. Te dan una hora, intercambios. Pero Dios, tienes que entender que Él no es una opción, Él es una necesidad. Sin Él no puedes. Sin Él no vas a encontrar felicidad. Lo que te espera son ídolos y mentiras. Él es el que te creó. Y tú me dirás, bueno, pero háblame de es que hay que volver al principio, a la raíz de nuestra relación con Dios. Adán, ¿qué le pedía a Dios? Busca si había una petición allá, porque cuando todas las necesidades estaban suplidas, en ese principio lo que había era relación. Una relación con Dios. Ahora yo te pregunto, y para ir terminando, bendito, porque sé que tienen hambre. ¿Cómo es tu relación con Dios de desayuno, de almuerzo, de cena? ¿Cómo? Dame parquear eso. El desayuno es algo que posiblemente tú te levantas y si no tienes hambre, sigues caminando y no desayunas. A lo mejor tú te das un poquito de café negro y sigues caminando oscuro. Y sigues caminando. Le decimos a los niños, hay que desayunar. Es importante desayunar. Es la comida más importante. Ahora, ¿cuántos de los adultos lo hacen? Así pasa con muchas cosas. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? Eso es para allá, eso es para allá abajo, eso no es aquí. Hay que aconsejar lo que vivamos. Salomón tiene muchos proverbios lindos. Se aplicaba bien pocos. El que decía, el de que estamos hablando de Crónicas, él tiene un montón de proverbios aquí. Pregúntame cuánto se aplicaba. Dice, pero es que él tanta sabiduría, pero no se aplicaba todo. Porque a veces somos buenos dando consejos, pero no usando los consejos. Hay que comer lo que vendemos, ¿verdad? Nuestra identidad tiene que estar clara delante de Dios. El desayuno es opcional, porque si no tienes hambre, tú sigues como si nada. Solamente si el hambre te invade esa mañana, es que entonces tú la atiendes. Esas son relaciones con Dios de necesidad. ¿Yo acaso busco a Dios cuando me pique el hambre, cuando tengo la necesidad, o lo busco porque es necesario? Yo no voy a llegar lejos en este camino si busco a Dios como si fuera un desayuno, cuando me pique el hambre. Por eso es que cuando tú recuerdas el hijo pródigo, la gente dice, qué lindo, qué lindo. Esto se trata más del papá que del hijo pródigo. Vamos a empezar por ahí. El papá fue quien lo estuvo esperando todo el tiempo. El hijo pródigo no es tan bueno que digamos. ¿Cómo? Él se acordó de su papá cuando tuvo hambre. Dice que cuando estaba en la miseria, comiendo las cosas que sobraban, se acordó de su papá. Se acordó por necesidad, no se acordó porque, ay, bendito papi, ¿cómo estará? Y con todo y eso, papá lo recibe. Así que si tu relación con Dios hoy está de desayuno, no te preocupes. Como quiera Dios te va a recibir. Y te va a ayudar para que madures también el proceso. Así que si tú buscas a Dios por desayuno, por necesidad, tranquila. Pero a lo mejor tú me dirás, no, ese no es mi problema. Yo busco a Dios, yo estoy, mira, ahí Dios y yo estamos claros. Pero a lo mejor es de almuerzo. ¿Cómo que de almuerzo? Los que trabajan, los que ponchan todavía, saben, o los que recuerdan lo que era ponchar, saben que cuando tú ponchas, tú tienes 1 hora, 30 minutos, lo que tengas. Ahora mismo en ese trayecto, tú comes con prisa. ¿Por qué? Porque en el almuerzo tú no tienes todo el tiempo del mundo. Tú tienes que cumplir con un tiempo de salida y un tiempo de regreso. Por ende, cuando tú estás hablando con una persona en la hora del almuerzo, tú no hablas con calma. Tú no te tomas tu tiempo. Tú en lo que llegas al lugar, en lo que calienta la comida, o en lo que te sirven la comida, en lo que empiezas a comer, toda la conversación es rápida. Porque hay que producir, hay que trabajar.
La pregunta es, mi relación con Dios no estará en esa de que yo estoy en la casa, pero estoy ajoradito con Dios y no tengo tiempo para relacionarme con el Dios de la obra. Porque yo puedo estar bien activo ministerialmente, pero no tengo tiempo con el Dios del ministerio ni el Dios de la obra. ¿Cómo así? Porque ahora mismo aprovechando que te hablé del hijo pródigo, su hermano nunca abandonó la casa, pero siempre estaba en el campo trabajando. Y cuando llegó y el papá le hace una fiesta a ese que regresó, se molestó. A mí tú no vas a hacer nada de eso. Y él, pero es que esto siempre fue tuyo. Esta comida siempre fue tuya. Esto en cualquier momento te podíamos festejar. Esto no es ese no es el issue. A veces estamos tan envueltos produciendo, ahí, sin quitarnos las botas. Pero perdiste tu conexión con Dios, estando trabajando para Él. Por eso es que yo no puedo dejar y olvidarme que mientras sirvo a los demás, yo no puedo perder la conexión con Él. Yo tengo que dejar que esa agua siga fluyendo. Ese grifo no se puede cerrar, porque a la que se empieza a cerrar, me voy a secar yo mientras cuido el jardín de otro. Y a lo mejor tú te sientas con un quemazón emocional espiritual, porque has estado dando, y te dio una fatiga por compasión ahí. Tenemos que entender que hay que bajarle muchas veces. Y entender que tienes que volver a dejar que el Espíritu sane tu relación. Aunque estés sirviendo y ministrando, tienes que dejar que Dios te sane. Pero por último, la cena. La cena es con calma. La cena es como cuando estabas en Navidad, que fuiste y te sentaste con calma, hiciste 15 chistes, hablaron, recordaron, cantaron, comieron. Y en esos momentos es que pasa lo siguiente. Mira, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Esos momentos, esas conversaciones se dan cuando hay espacios intencionados. Los matrimonios aquí saben que aunque lleven 15, 20, 30 años, tú no puedes olvidar el tiempo de calidad. Porque a la que olvidas el tiempo de calidad, empiezan a caer ¿en qué? En la rutina. Pero ese es otro tema, esto no es una charla de matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está de cena, está de almuerzo o está de desayuno? Porque a Dios lo que le interesa es la cena. A Dios le interesa que tú saques tiempo con Él. Porque solamente en ese tiempo es que tú vas a poder abrir tu corazón y ser como el publicano que cuando entró por el templo, a diferencia del fariseo, dijo: no merezco nada, y se daba golpes en el pecho. ¿Sabes por qué se daba golpes en el pecho? Hacia donde estaba la maldad. Un publicano robaba dinero. Él decía: tienes que pagar 50. Era como Hacienda, que ya me vienen por ahí, prepárense. Ya en febrero empiezan otra vez. No, pero en aquel tiempo era como parecido. Pero decían: ¿cuánto? Tienes que pagar 30, mira, no son 50. Cogía los 50, 30 para la bolsa y lo otro para el bolsillo. Robando. Y él va delante de la presencia del Señor y dice: Señor, yo sé que te estoy fallando. Y ¿sabes qué dice Dios? La oración de él llegó. La del fariseo, no. Y el fariseo no estaba pecando en nada. Había orgullo, no había humillación. Pero en el otro sí hubo humillación. Cuando yo entienda mi necesidad, mi dependencia de Dios, entonces los caminos se van a abrir. Es decir, pero no es cuando yo cumpla. Ese es el problema. Nos queremos acercar a Dios cuando cambiemos muchas cosas. Queremos empezar el ministerio cuando hagamos estos cambios y nunca llega ese día. Porque el cambio lo estás tratando de hacer tú. Por eso te dije que Dios quiere que llegue como tú estás. Porque la gloria va a ser de Él cuando Él te cambie. No cuando te cambies tú. No cuando me cambie yo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Entonces, y cierra diciendo: y entonces, y se convirtieran de sus malos caminos. Se me iba a escapar esa. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y tú lo miras de cerca y de frente, ahí es que como un espejo, como decía Pablo, como en un espejo, pero el espejo también te muestra las imperfecciones. Es más fácil mirar así, pero cuando hay que mirarse en el espejo, tú dices: ay, esta cara no estaba antier. Como yo antier, esta no estaba. Adiós, espérate, aquí, espérate, me raspé aquí, me corté aquí, espérate. O esta camisa no. En el espejo.
en la relación con Dios, es que nos vamos a dar cuenta que solamente cuando seamos transformados es que vamos a salir a transformar el mundo que está allá afuera. El problema es que se limitó en Puerto Rico la transformación a la vestimenta. Cuando se nos olvidó que tú puedes cambiar la ropa exterior, pero el corazón hay que cambiarlo también. Tú puedes cambiar la camisa, pero si no guardas el corazón, no lo cambias. De nada hiciste. Por eso tuvimos tantos predicadores que hirieron más que lo que trajeron salvación de parte del Señor. Porque estas plataformas tienen que ser llevadas por personas que permitan y nunca se olviden que hay que tener un corazón que reconoce que el primero que necesita salvación somos nosotros mismos. Arrancando por ahí. Y cuando salgamos a predicar, no es desde yo te digo a ti, pecador, gusano. No. Yo soy otro pecador, pero encontré el camino y te lo quiero presentar. Eso es un acercamiento completamente diferente. No desde la superioridad, desde la humildad. Yo no sé, dicen por ahí que el ser humano en sí, ustedes me pueden confirmar, desde el 1960 para acá, la palabra narcisismo, es que empezó como a tomar atención. Porque mientras la cultura fue cambiando, ese término, ese concepto empezó a tomar auge. Porque se empezó a cambiar la cultura en figuras que todo se centraba alrededor de ellos. Noticia, nosotros no somos el centro, es Dios. Y nuestras iglesias tienen que volver a Jesús. Esta iglesia tiene amor y servicio, eso no lo dudo. Pero que en nuestra vida, en nuestro corazón todo el tiempo, siempre mantengamos a Jesús en el centro. Solo así vamos a cambiar a Puerto Rico. Solo así, lo que ya Dios les está poniendo en el corazón, que ya se están preparando para alcanzar y expandir, que eso viene con el favor de Dios en Cristo Jesús, porque esta iglesia la levantó el Señor. Porque cuando uno pasa por varias iglesias, uno aprende a discernir de parte del Espíritu cuando han sido llamados por Dios. Esta iglesia ha sido llamada por Dios y lo seguirá llevando hasta el punto de puerto seguro. Pero nunca te olvides que en tu vida Jesús es el punto. Y solo así, dice Dios, oiré, perdonaré y sanaré. Oiré, ahora mismo restauraré, sanaré. Solamente cuando ahora mismo Él perdona, cuando Él sana, cuando Él transforma, es que Puerto Rico se levanta. Podemos cambiar el gobernador, la gobernadora, cambiar el partido, cambiar las estrategias que queramos. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Tenemos que dejar que el Señor se meta por dentro. Te invito a que cierres los ojos por un momento. Mira hacia adentro, mira hacia adentro. Dile, Señor, te necesito. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo necesito de ti en mi vida. Ábrele tu corazón al Señor. Antes de cualquier llamado, esto es privado. Ábrete al corazón a Dios. Abre tu corazón. Pídele, pregunta al Espíritu de Dios a dónde quieres entrar. Espíritu de Dios, yo sé que yo te sirvo, pero ¿acaso te he abierto todas las esquinas de mi vida? He dejado que transforme todas las áreas de mi vida. Señor, tú dijiste, si mi pueblo se humillare. Y ese era el pueblo de Dios al que le estaba hablando. Eso no era a los inconversos, era al pueblo llamado. Y nosotros somos el pueblo llamado. Señor, que nuestro corazón nunca se dañe. Y si coqueteamos con algo que no se dañe, que podamos, Señor, tener un corazón recto delante de ti. Padre, que no nos sintamos que no merecemos cambiar ni ser transformados. Si ahora mismo, Señor, tengo que pensar en algo que necesito que transformes en mí, me da dificultad identificar algo, es que posiblemente hay un orgullo que no me deja ver. Señor, este año tú quieres transformar la iglesia, tú estás transformando a Puerto Rico, tú estás llevándonos a un camino nuevo, a un camino de transformación. Por favor, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos, Señor, ir al mundo respaldados por el poder, la unción, respaldados por los milagros y las señales. Pero primero tenemos que querer amar, primero querer sanar, para que entonces tengamos un corazón apto para que tú sanes a través de nosotros. Que amemos lo que tú amas, que nos alejemos de lo que tú desprecias. No vamos a transformar este lugar ni a Puerto Rico por nuestro intelecto. Eso es útil
pero quien lo va a transformar es tu plan, es tu estrategia, es tu amor, es tu cambio, es tu sanidad en este país. En Cristo Jesús. Si alguien necesita la oración, porque esté pasando por algún proceso, el altar se abre. Si alguien necesita la intervención del Señor en SOS Rosh, quiero orar por ti, amado hermano, amada hermana.